Muy buenos días, bienvenidos a tu canal Verdad y Revelación. Hoy les tengo una nueva palabra, una palabra que espero que sea de bendición, de esperanza y sobre todo de mucho direccionamiento en cuanto a nuestro caminar como hijos de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios tiene palabras de esperanza, no solamente para esta vida, sino para la vida venidera. Puesto que nuestro Señor Jesucristo ha prometido que no solamente estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, sino que algún día Él ha de venir por nosotros. Él expresó estas palabras en el Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 1. Cuando Él dice esto, sus discípulos se turbaron, sintieron tristeza, puesto que habían caminado ya durante 3 años y medio aproximadamente con el Señor y les había enseñado tantas cosas, había guiado sus vidas, les había dado enseñanzas en lo cotidiano, había visto cómo su Maestro, cómo el poder del Todopoderoso se manifestaba a través de Él, le daba vista a los ciegos, los que estaban paralíticos se levantaban, personas eran sanadas y restauradas, eran vivificadas y transformadas por el poder de la palabra. Alimentaba no solamente sus cuerpos, sino que también alimentaba sus corazones, como lo sigue haciendo con nosotros cuando nos sumergimos en los ríos de agua viva de su palabra y ella llega a transformar nuestro corazón. Ellos sintieron mucha tristeza, pero en Juan 14, capítulo 14, versículo 1, Jesús les dice: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiese dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Esta es una promesa que no es solamente para ellos, es una promesa también para todos los que hemos creído en Él, que algún día podremos estar con el Señor para siempre. Esta es una palabra hermosa, es una palabra de esperanza, es una palabra que nos habla de que algún día nuestro Señor regresará. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16, a partir del 16 dice que se oirá la voz de mando, el sonido de la trompeta de Dios, y el Señor mismo bajará del cielo, y aquellos que creyeron en Cristo, que hayan muerto, resucitarán primero, y todos los que estemos vivos, que hayamos quedado hasta ese momento, recibiremos al Señor en el aire y estaremos con el Señor para siempre. Pero cuando sus discípulos oyeron esto, lógicamente sintieron tristeza en su corazón, mas para todos los que vivimos en esta tierra y aún los que hemos perdido a seres amados, tenemos la esperanza de que algún día no solamente estaremos con el Señor, sino que nos encontraremos con aquellas personas que han partido en la esperanza y en la fe y en la vida eterna, creyendo que algún día podremos estar con ellos compartiendo la eternidad con el Señor. Esta palabra es hermosa y es una palabra que de repente para nosotros como occidentales no tiene una gran información en cuanto a contenido, solamente que algún día el Señor ha de llegar por nosotros. Pero para los que tienen una mente judía, una mente israelita, es muy significativo, puesto que el Señor está describiendo lo que es un compromiso de matrimonio, así como lo oyen. En el contexto hebreo, cuando había un compromiso entre un hombre y una mujer, después del acto y del compromiso, el novio se iba a la casa de su padre. Y cuando se iba con el padre, entre los dos se encargaban de construir el hogar para que posteriormente, cuando llegara el día oportuno, el novio regresara por su prometida y se fueran juntos a su matrimonio y a vivir juntos para el resto de su vida. El padre era el que aportaba los materiales y le daba todo lo necesario para que el novio construyera ese lugar especial donde habría de ser el lugar de habitación para
para ese futuro matrimonio. Y así pasa con nosotros. El Señor Jesucristo se fue a preparar lugar y algún día ha de venir por nosotros, así como el novio va por la novia y estamos comprometidos con Él en un compromiso de amor, de fidelidad y de entrega, así debe ser, para que luego estar con Él para siempre. Es muy interesante porque en ese contexto de los matrimonios o de los compromisos hebreos, no era el novio el que determinaba el momento, el día y la hora en que habría de huir y buscar a la novia. Era el padre del novio el que le decía cuándo era el momento oportuno en que todo estaba preparado. Es interesante porque un día Jesús dijo que el día y la hora de su regreso no lo sabía nadie, ni el Hijo, solamente lo sabe el Padre. Y el Padre es el que determina el momento en que el Hijo de Dios ha de venir por nosotros. Pero allí surge la pregunta, ¿y todos nosotros los que estamos esperando el advenimiento, la venida del Hijo de Dios al mundo, cómo debe ser nuestro corazón y nuestra actitud? Hay un texto que aparece en las Escrituras que dice que todo el que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo así como Él es puro, es decir, busca vivir una vida de pureza, una vida de consagración, una vida de entrega, una vida de comunión íntima con el Señor. Pero existe específicamente una historia o una parábola que Jesús narró en la cual describía este acontecimiento y es en el contexto de un matrimonio y se llama la parábola de las 10 vírgenes y quisiera compartirlo con ustedes. Esto se encuentra en el Evangelio de Mateo capítulo 25 y Jesús dice: el reino de Dios de los cielos es semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y salieron a recibir a su esposo, es decir, estaban comprometidas y estaban esperando a que viniese su esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 eran insensatas. Entonces allí es donde nosotros nos ubicamos. ¿Somos como las imprudentes, como las prudentes o somos como las insensatas? Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Ahora, parémonos aquí un momento. ¿Qué representa en este caso la lámpara? La lámpara representa a la palabra de Dios. Hay un texto que se encuentra en el Salmo 119 que dice: lámpara es a mis pies tu palabra. Es decir, la palabra es como una lámpara que nos ilumina el camino. A través de ella Dios nos direcciona, nos enseña la verdad, nos remueve el conocimiento y nos ayuda a entender cuál es su buena voluntad agradable y perfecta para cada uno de nosotros. Nos enseña a ver cuando hemos caminado por caminos equivocados, nos guía y nos direcciona y nos muestra el camino, nos enseña la diferencia entre la luz y la oscuridad, entre la verdad y la mentira, y nos enseña el camino que nosotros debemos de seguir como hijos de Dios. Entonces la palabra es como una lámpara que ilumina nuestro camino. ¿Y qué representa el aceite? El aceite representa aquello que hace que la lámpara ilumine. Es decir, puedes tener una lámpara, es una lámpara de aceite, recordemos. Pero si la lámpara no tiene aceite, no tiene el combustible que hace que esa lámpara ilumine y dé luz y transmita luz. En otras palabras, una lámpara sin el aceite es inservible. En esto allí nos podemos ver a nosotros mismos y podemos decir: estamos llenos de conocimiento, podemos tener una lámpara, podemos tener la palabra de Dios aún almacenada de memoria. Aquí podemos sabernos la alcaletre, conocer qué dice cada versículo, conocer principios espirituales verdaderos y poderosos que vienen de la palabra de Dios. Es como una lámpara que ilumina
Pero ¿qué representa el aceite? Recordemos que habían 5 de ellas que tenían la palabra, que tenían la lámpara, conocían la palabra, pero no tenían aceite. Y si no tenían aceite, ¿saben qué no tenían? No tenían poder, no tenían unción, no tenían la vida que hacía que fluyera la luz del Dios Todopoderoso en ellas y en su vida. Entonces dice que tardándose el novio, aquellas dijeron a las otras que tenían aceite: por favor, denos un poco de su aceite, porque sentían que sus lámparas se apagaban. Pero las otras le dijeron: ¿cómo les vamos a dar nuestro aceite? Porque si les damos del aceite que tenemos, puede que les falte a ustedes y a nosotras también. Vayan y compren con los que venden aceite para que ustedes tengan. Pero llegó el momento en que llegó el novio y solamente tomó a aquellas que tenían sus lámparas encendidas, y las otras, cuando llegaron, empezaron a tocar la puerta, pero él les dijo que no las conocía. Mis ovejas oyen mi voz, dice el Señor, yo las conozco y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás. Pero las ovejas del Señor no solamente oyen su voz, sino que Él las conoce. Pero a estas vírgenes les dijo: yo no las conozco. Es decir, nunca fueron mis ovejas. Tenían palabra, tenían conocimiento, tenían información, lo almacenaban en su memoria, pero jamás tuvieron el poder porque les faltó el aceite. ¿Qué es el aceite? El aceite es la presencia del Espíritu Santo. El aceite es la presencia del Todopoderoso, que fue enviado por nuestro Señor Jesucristo cuando dijo: es necesario que yo me vaya, porque yo ahorita estoy limitado. Si estoy en Capernaum o estoy en Jerusalén, estoy aquí pero no estoy allá. Pero cuando el Espíritu Santo venga, Él estará con ustedes. No solo como yo estoy al lado de ustedes, estaré dentro de ustedes. Y esa lámpara la podemos encender solamente con el aceite. Es decir, puedes buscar la palabra de Dios, puedes buscar alimentarte de la palabra de Dios, pero si no buscas la presencia y la unción del Todopoderoso, no buscas al que fue enviado por el Hijo de Dios, el Espíritu Santo, que es el Maestro, que es el guía, que es nuestro consolador, que es nuestro abogado, el que intercede aún con gemidos indecibles que no se pueden expresar con palabras. Él es la fuerza y el poder de Dios, porque Él es la presencia del Padre y del Hijo que quiere morar dentro de tu corazón. Es aquel que te recuerda todas las cosas que Dios ha puesto en tu corazón, te recuerda la palabra, te ilumina y te enseña el camino de la verdad. Yo se los digo porque yo me he dado cuenta y trato de hacerlo en esta temporada de mi vida, que el Señor me transmite o me permite transmitir esta palabra. Yo me he podido dar cuenta cómo durante mucho tiempo de mi vida yo caminé como una lámpara sin aceite, como una lámpara que tenía mucho conocimiento, tenía mucha información. El Señor me dio la capacidad de almacenar gran cantidad de información de la palabra aprendida de memoria al calete, pero me faltaba la comunión, no tenía la comunión con el Señor. Pero la comunión con el Señor no es algo que es cuestión de un solo día, es algo que se busca en intimidad, es algo que se busca cuando tu corazón, tu vida y tu alma, tú dices: Señor, yo te anhelo. Así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así brama mi alma, así mi alma anhela tu presencia, Señor. Y le pides al Espíritu Santo que venga y haga morada en ti. Cuando nosotros decidimos bajarnos de ese trono de ego, como lo he llegado a tener yo, y decido decir: me bajo de este trono, Señor, siéntate tú dentro de mi corazón. Sé tú tomando el control de mi vida, sé tú haciendo de mí lo que tú quieres hacer. Cuando hay rendición absoluta,
Cuando entregamos nuestra vida, cuando entregamos aún los resultados de lo que deseamos y de lo que anhelamos y le decimos al Señor, Señor, mi vida es tuya y te pertenece. Haz conmigo lo que quieras. Sé tú ordenando mi vida, sé tú quitando lo que tengas que quitar y sé tú poniendo lo que tengas que poner. El Espíritu Santo es sensible, Él quiere ser el Señor de tu corazón y de tu vida, porque Él es la presencia del Padre y del Hijo morando dentro de ti. Él te da el poder y la unción para que esa lámpara se encienda dentro de ti. Recuerda que Jesús le dijo que nosotros éramos la luz del mundo, pero que una luz no se escondía, sino que se ponía en lo alto. Pero esa luz solamente puede encenderse cuando tú tienes una comunión íntima, cuando experimentamos una comunión con el Señor. Y no solamente somos como aquellos fariseos que se conocían las escrituras de memoria, pero no tenían poder, no tenían comunión. Era pura memoria. Era una religión, pero no era una relación. Yo te invito a que experimentes una auténtica relación con el Señor. Que mientras esperamos el regreso, el retorno de nuestro Señor Jesucristo en gloria, el cual dice que transformará este cuerpo de humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, para que tengamos un cuerpo como Él, un cuerpo de inmortal, un cuerpo que no se envejece, que no se deteriora, un cuerpo que estará para siempre, para cumplir un propósito a su lado. Mientras esperamos eso, caminemos de la mano del Todopoderoso, busquémoslos con todo el corazón, entreguémosle nuestra vida y busquemos tener comunión con el Espíritu Santo de Dios. Busquemos la presencia del Todopoderoso en nuestras vidas. Es la invitación que yo te hago el día de hoy. Es algo en lo que he estado caminando, buscando caminar. Les puedo decir que aunque tengo tantos años conociendo y estudiando la palabra desde los 13 años aproximadamente, me he dado cuenta, he llegado a una época de mi vida donde me he dado cuenta lo mucho que me ha faltado. Cuál perdido estuve pensando que el caminar y el ser un hijo de Dios era solamente conocimiento. Y si no hay relación, no hay nada. Entonces busquemos conocer al Señor, o mejor dicho, busquemos ser conocidos por Él. Cuando nos comunicamos y nos relacionamos desde nuestro corazón, desde nuestra alma, cuando nos entregamos voluntariamente para que Él tome el control y haga de nosotros lo que Él quiera hacer a través de nuestras vidas. Yo te bendigo y te doy gracias porque me permites compartir contigo esta palabra. Si quieres, apóyame con un like. Lo único que me interesa, como lo he dicho anteriormente, es que esta palabra llegue a quien tenga que llegar. Y en los comentarios escribe lo que sientas en tu corazón y aquellas palabras que quieras de repente que el Señor ponga en mi corazón para compartir contigo. Solamente quiero ser un instrumento de Dios y ponte en las manos del Señor porque Él quiere también usarte de una forma muy especial. Eres amado por el Señor y el Señor te conoce. El Señor conoce tu corazón, el Señor conoce nuestros corazones. Te bendigo en el nombre del Señor y gracias.